Para el procedimiento de cálculo mediante Microsoft Excel se recomienda lo siguiente: escribir en una sección todos los datos que sean constantes, como por ejemplo las propiedades críticas y las propiedades de saturación de cada componente. Se recomienda indicar la unidad de cada uno de esos parámetros. Por ejemplo, las temperaturas críticas en Kelvin, presiones críticas en bar, así como otros términos. Esto para tomarlos de referencia al momento de realizar los cálculos. Ahora bien, indicamos las condiciones de operación. En el primer caso, resolveremos un gráfico de presión versus composición. Por lo tanto, el dato disponible es la presión. En este caso, la presión tiene como dato disponible en kilopascal. Escribimos presión kilopascal. El valor indicado lo colocamos en otra celda, 220 kilopascal. Ahora bien, nuestros datos están dados en bar y las ecuaciones de Antoine están dadas para datos en bar. Por lo tanto, escribimos presión, borramos esto y colocamos bar. Ahora bien, al buscar la relación entre bar y kilopascal se tiene que un bar equivale a 100 kilopascales. Por lo tanto, hacemos una relación, este valor entre 100 y tenemos el valor en bar. Ahora, tenemos que proceder a realizar los cálculos de temperaturas de saturación conocida la presión. En nuestro caso, las temperaturas de saturación, despejando de la ecuación de Antoine, corresponde a esta ecuación. Una vez obtenidas las temperaturas de saturación, podemos obtener las presiones de saturación mediante la misma ecuación de Antoine. Procedemos a realizar los cálculos de temperaturas de saturación de cada componente. Ahora, en un primer término quizás no sepamos quién es el componente 1 y quién es el componente 2. Por lo tanto, indicamos un número y luego corregiremos cuando conozcamos las condiciones de saturación. Tomando como referencia las ecuaciones mostradas en la parte superior, para escribir una ecuación escribimos igual. Luego de igual, comenzamos a escribir la ecuación. Nos indica el parámetro B. Si indicamos que el componente 1 para en nuestro caso sea metiletilcetona, diríamos lo siguiente. B corresponde a esta celda. Debido a que es un parámetro fijo, debemos escribir la letra $S antes y después de la letra. Me refiero así. $S es $6. Ahora, eso indica que tanto la letra como el número se mantienen fijos. Una manera sencilla de variar esos datos es presionando la tecla F4. Procedemos a escribir el resto de la ecuación. Tenemos el parámetro B entre, abrimos paréntesis, el parámetro A, que dejamos fijo, menos el logaritmo decimal, abrimos paréntesis, el parámetro del logaritmo indica es la presión, lo dejamos fijo también, cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis para indicar que ha tenido la primera fracción, menos, abrimos paréntesis, la constante C, dejamos fija, menos 273.15. Cerramos paréntesis. Es muy importante el uso de los paréntesis para tener el mínimo error en las ecuaciones. Ahora, fíjense que esta ecuación toma como referencia datos fijos. Si nosotros desplazamos la ecuación hacia abajo, no varían sus resultados debido a que los datos están fijos en sus referencias. Esto es conveniente para el caso en el que tengamos que copiar la misma ecuación y simplemente cambiar las referencias. Como por ejemplo, presionamos doble clic
o la tecla F2 y cambiamos C, B, A. Damos Enter y ya tenemos las condiciones. Nos fijamos que nuestras referencias de temperaturas están erradas, porque tenemos que la menor temperatura de saturación está indicada como T2. Por lo tanto, lo corregimos. Ya tenemos entonces las temperaturas de extremo de saturación. Procedemos a hacer los cálculos. Para eso, indicamos lo siguiente. Quiero hacer una partición de 10 y quiero manejar un paso que se calculará de la siguiente manera. Temperatura mayor menos la temperatura menor, colocamos paréntesis, entre el número de partes que quiero en la gráfica, dando un paso de 477. Eso sería cómo irán variando cada uno de los datos de la tabla. Para esto, indicamos temperatura de saturación de cada componente. Primer dato será la temperatura 1 de saturación. Segundo dato será la temperatura 1 de saturación más el paso. Si nos fijamos en la referencia, toma en cuenta un dato anterior y le suma otro dato. Esta celda debe permanecer fija, por lo tanto presionamos F4. Cuando se expande, presionando la esquina inferior derecha, se sigue la forma de la ecuación. Por lo tanto, vamos a continuar hasta que obtengamos la última temperatura, que en este caso sería la temperatura de saturación del componente 2. Ahora bien, tenemos todas las temperaturas de saturación. Ya que conocemos las temperaturas de saturación, podemos calcular la presión 1 de saturación y la presión 2 de saturación. Para eso escribimos igual, ya que aquí tengo una expresión de logaritmo decimal, su antilogaritmo sería 10 elevado. El símbolo elevado lo ubican presionando la tecla ALGR y ubicando en la sección de acentos donde está ubicado el símbolo. Abren paréntesis. En este caso, nuestro componente 1 corresponde al éter diatílico. Indicamos aquí A menos B entre la temperatura más C menos F4 menos 273.15. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis. Fíjense que el color cambia. Ahora me salí por mover los teclados. Presionamos F2 para editar. Siempre que presionen F2 pueden editar, mover el teclado y fíjense cómo cambian los colores. Esto nos indica cuál es el paréntesis que corresponde en cada extremo. En este caso, la temperatura no se dejó fija ya que necesitamos que varíe hacia abajo. Procedemos a correr las ecuaciones o también podemos tocar con doble clic en la esquina. Ya ejecuta todos los cálculos siguiendo la secuencia planteada. Revisamos que se encuentran las referencias correctas y listo. Ahora, la ecuación que sigue es muy similar a la anterior. Si la corremos hacia un lado, pasaría que se corre esta expresión. Podemos simplemente mover
aquí ya está referenciada la temperatura. Cambiamos la referencia de A, la referencia de B y la referencia de C. Presionamos Enter y listo. Doble clic en la esquina y ya tengo las presiones de saturación. Una vez obtenidas las presiones de saturación, podemos proceder a calcular las composiciones del líquido de componente 1. Y escribimos la ecuación. Abrimos paréntesis, indicaría presión menos presión 2 de saturación, perdón, no la podemos dejar fija, entre P1 menos P2. Falta paréntesis aquí, entre P1 menos P2. Ahora, corremos los resultados. Listo, fíjense que el último valor nos indica un valor negativo, pero nos indica por 10 a la menos 15. Por lo tanto, eso lo vamos a considerar como 0. Ahora ubicamos los valores de Y1. Por la ecuación de Antoine, la ecuación nos indica que Y1 va a ser igual a X1 por P1 de saturación entre la presión del sistema, que sería el dato fijo. Corremos y listo. Tengo los datos de composición de líquido y de vapor y las temperaturas correspondientes. Ahora, para realizar el gráfico presionamos la pestaña Insertar, seleccionamos un gráfico de dispersión y seleccionamos de curvas suavizadas. Esto se emplea debido a que los datos fueron obtenidos por ecuaciones, no son datos experimentales. En caso de que sean datos experimentales, se utiliza gráfico de dispersión de puntos. Se recomienda que al momento de dar insertar, se ubiquen separados de la tabla de datos, porque si nos ubicamos cerca, sucede lo siguiente. Nos da unas curvas que no estamos solicitando. En cambio, si nos ubicamos separados, insertar, dispersión, curva, aquí lo tenemos, en blanco. Presionamos con clic derecho y le decimos seleccionar datos. Vamos a agregar. En agregar, escribimos la curva de burbuja. Los valores de las X serán las composiciones de líquido. Las seleccionamos con clic, dejando presionado el clic y corriendo el mouse. Este dato es importante que lo borren, si no se genera un error. Seleccionamos la temperatura y listo. Vamos a agregar rocío. Seleccionamos las composiciones de vapor, borramos y tenemos las temperaturas. Ya estaríamos listos. Tenemos el gráfico, pero no está como quisiéramos. Se recomienda darle clic derecho, seleccionar mover gráfico y cambiarlo a una hoja nueva. Por ejemplo, indicar temperatura versus composición. No utilicen caracteres especiales para describir las hojas, solamente caracteres normales. Ahora bien, los ejes están fuera de lo que uno espera, ya que las composiciones se encuentran entre 0 y 1. Seleccionamos los ejes, damos clic derecho, dar formato al eje y le decimos que como mínimo sea 0, como máximo sea 1. Ahora bien, podemos dar más formatos a esta gráfica. Podemos, por ejemplo, seleccionar formatos preestablecidos. En la sección de pestañas de diseño, abrimos la pestaña y seleccionamos este tipo. Simplemente para dar un aspecto. Puede cambiar el diseño de la gráfica dependiendo de su gusto. Y le damos los ejes. Temperatura, la cual está indicada en Kelvin.
y en este eje se ubican las composiciones de líquido y vapor. Y tenemos un gráfico correctamente diseñado y bien presentado de temperatura versus composición.